Muy buenos días. Para mí es un inmenso placer el poder estar, bueno, pues conduciendo esta reunión que vamos a mantener con Alejandro López Andrada, autor de obras tan destacadas como la dehesa iluminada y sobre todo conocido porque hace ya 3 décadas acuñó ese concepto de ruralismo mágico que, bueno, pues vamos también a desglosar en esta charla literaria, pero también muy humana en el sentido que, bueno, pues como todo en la literatura, se escribe para transmitir y se transmite para generar emoción al respecto de ese entorno que nos rodea, lo que le preocupa al autor, dónde vive, cómo vive y de qué manera lo hace. Decir que Alejandro López Andrada nació en 1957 en Villanueva del Duque, en Córdoba, su localidad que además es importantísima para él, puesto que de ella ha sacado esa fuente de inspiración que vamos a desglosar ahora. Decíamos que ha nacido en Villanueva del Duque, Córdoba, una pequeña localidad de la comarca de Los Pedroches. Para quien no conozca la zona, está situada al norte de Córdoba, en la confluencia, digamos, de las provincias de Badajoz y de Ciudad Real, al norte de la propia capital cordobesa. A los 35 años fue elegido miembro de la Real Academia de las Letras de Córdoba y, como decía, su pueblo, Villanueva del Duque, ha sido pues su fuente de inspiración. Su voz personal, personalísima, pues la hemos encontrado en poesía, también en narrativa y en ensayos. También hablaremos ahora de esos ensayos que han sido también reeditados recientemente por su editor. Aparte de eso, Alejandro también es conocido por las críticas literarias. Resumiendo brevemente lo que es su obra, podemos mencionar títulos como La tumba del arco iris, fue premio de poesía San Juan de la Cruz, Los pájaros del frío, Premio Andalucía de la Crítica, La tierra en sombra, Premio de Poesía Fray Luis de León, Las voces derrotadas, Premio de Poesía Ciudad de Córdoba, El libro de las aguas, que fue adaptado al cine por Antonio Jiménez Enrico, también Los perros de la eternidad, una obra señera y destacada y sobre todo pues que es un hito en la bibliografía de Alejandro, con Los perros de la eternidad, editado por Almuzara, que es esa editorial que ahora bueno, pues viene reeditando la obra de Alejandro y que está trabajando a codo con él, que fue premio Jaén de novela. Y también esos ensayos de los cuales también hablaremos: El viento de ruido, La España rural que se desvanece, Los años de la niebla, El óxido del cielo, en los que reflexiona al respecto de la desaparición del mundo rural y su legado cultural. Alejandro, para mí es un placer poder saludarte. ¿Qué tal en esta mañana de sábado temprana? Pero bueno, pues que vamos a hablar de eso que tanto nos gusta. Nada, encantado, Emilio, y agradecer esta oportunidad de hablar contigo y con todos los que se enganchen en este espacio virtual, hablar de mi obra, y es un placer, os lo agradezco, esta invitación para estar aquí en esta celebración de las letras en Murcia, una tierra a la que tanto quiero. Bueno, pues para mí es además un encuentro muy especial porque, Alejandro, yo soy madrileño, he dado diferentes tumbos por este mundo porque soy periodista, tú bien conoces los medios de comunicación, tú también eres un comunicador. Has trabajado activamente también en el Diario Córdoba, sobre todo recogiendo muchas opiniones, el sentimiento de esas personas que trabajan en el campo. Y lo que te decía, yo llevo en Murcia desde hace 16 años y yo vivo además en una zona pues muy distinta a la que tú reflejas en tus libros, porque yo vivo en el campo de Cartagena, donde hay una agricultura intensiva, una agricultura industrial. Aquí pues no tenemos ese agricultor, ese ganadero que tú retratas. Es diferente, ¿no? Y ya te digo, yo me siento también muy identificado y me da pie pues a también hacer algunas comparaciones, ¿no? Entre ese mundo rural que tú retratas
esa España vaciada o esa España olvidada, ¿no? Porque me ha parecido, yo he leído en alguna entrevista que se ha publicado años atrás, que a ti lo del término de España vaciada no te acaba de convencer del todo y que tú hablas sobre todo de esa España olvidada, porque es una España que sí está vaciada, pero también lo estaba hace 30 años. Sí, estoy de acuerdo contigo, Emilio, en que a mí me gusta más el concepto de esa España olvidada, esa España marginal o marginada, pues bueno, pues con muy malas comunicaciones, sin ninguna industria, es decir, una España que desde que yo soy un chaval y un adolescente he visto cómo se ha ido deshabitando, porque la gente ha migrado en busca de trabajo, porque en los años 60 y 70, cuando el boom de la inmigración y la huida hacia la ciudad, al mundo urbano, vi como mi pueblo, que fue también un pueblo minero, se fue deshabitando y estoy hablando hace ya de 50 años más. Y yo siempre he escrito de esa España olvidada, esa España humilde, rural, campesina, despreciada, incluso ninguneada, y que a nivel literario se ha visto también muy despreciada por esa cultura de élite, por esa literatura de élite, que bueno, cuando yo empecé a escribir hace 40 años, escribía poesía y hablaba del mundo rural, de la naturaleza, cuando nadie hablaba entonces, en este país quizá alguien como, no sé, Julio Llamazares, Antonio Colina en su poesía muy poco, pues se reían y decían, bueno, que era un poeta rural y campesino en el sentido con mala idea, ¿no? Como que te veía un poco como no, trasnochado, antiguo, y un poco cateto, ¿no? Por escribir de eso. Y ahora lo que sí me molesta es que se haya puesto de moda y parece que esto está muy bonito hablar de esto. Parece que se ha inventado el término hace muy pocos años, pero que algunos llevamos toda la vida escribiendo de esa España olvidada, como bien dice. Por eso me gusta más ese concepto a una España que está llena de sentimientos, de emociones, de ritos, de costumbres, tradiciones, de folclore, y que está mucho más llena que el espacio urbano. A mí es un espacio mucho más humano, pero sí es verdad que siempre ha estado olvidado y ninguneado, y eso es lo que más me duele, porque yo le he sufrido en mis carnes, claro. Ujú. Tú lo has sufrido en tus carnes y además yo he estado revisando los datos demográficos de Villanueva en relación luego también, por ejemplo, con Peñarroya, Pueblo Nuevo, con Sí. Pozo Blanco, con Hinojosa. Y la verdad es que me he quedado impresionado al ver sobre todo la cantidad del porcentaje que es mucho más elevado que en las poblaciones, Uh -huh. localidades de la cercanía de las personas de más de 65 años. Es que un tercio de la población de Villanueva en el censo de 2020 tenía más de 65 años. La proporción de jóvenes solo un 13%, los de menores de 20 años. En los últimos 10 años el censo ha caído un 10% en Villanueva. En estas localidades que digo también, en Peñarroya, en Pozo Blanco y en Hinojosa, también ha caído en torno a ese 10%, pero claro, esa proporción de personas mayores en una localidad como la tuya que llegó a tener 7.000 habitantes, gracias a la minería. Cuéntanos un poco, porque todo ese paisaje, la mina, la dehesa, esas personas que, bueno, pues a principios de siglo pues tenían trabajo, habían hecho fortuna, ¿no? De alguna manera mayor o menor con esas minas, ese comercio, ese negocio, esos negocios que circulaban alrededor. Cuéntanos un poco cómo era esa Villanueva y sobre todo esa Villanueva que te llevó a ti por estos derroteros literarios. Bueno, como bien dice, mi pueblo fue un pueblo minero, tuvo mucho antes que yo naciera, antes de la guerra, tuvo una mina muy importante de plomo, muy cerca, las minas del Soldado, y posteriormente, después de la guerra, yo sí llegué a conocer mi infancia, yo era muy pequeño cuando la cerraron, estaban las minas, el Pozo de las Morras, que yo sí recuerdo de niño ver subiendo por la cuesta del San Gregorio, de la ermita de San Gregorio, eh, una colina que hay próxima a mi pueblo, subían y bajaban los mineros que iban a la mina de las Morras. Cuando cerraron esta, a comienzos de los años 60, fue cuando empezó el declive económico total del pueblo, empezó la emigración, porque era mucha gente la que trabajaba en las minas. También muchos mineros murieron de silicosis, muy jóvenes. Yo recuerdo
mucho a mujeres viudas, quedarse viudas con 30 y 30 y pocos años y tener que emigrar con su hijo a Madrid, a Barcelona, bueno, al cinturón, a los extrarradios de las megaurbes de Madrid y de Barcelona, ¿no? Digo, nos vamos a Madrid, pues en realidad se iban, pues no sé, hablando de Barcelona, a Hospitalet, a Cornellá, y si hablamos de Madrid, pues todo el cinturón industrial de Madrid, desde Fuenlabrada, Villaverde, Pinto, toda esa zona, sobre todo la parte sur de Madrid. Y bueno, mi pueblo se quedó vacío. Yo recuerdo de niño que había, no sé, en torno a 3.500, 4.000 habitantes, y ahora hay muchísimo menos de la mitad, ¿no? Entonces, todo ese éxodo, toda esa migración y el ver el pueblo deshabitado, me movió mucho a escribir, sobre todo como poeta. Empecé a escribir, como digo, bueno, siempre he escrito desde la adolescencia, pero empecé antes que como narrador, novelista o ensayista, como poeta. Y me acuerdo de mi primer libro serio, había publicado otros de sonetos y otros de poemas juveniles, pero fue El Valle de los Tristes. Estamos hablando ya de la friolera de 1985, cuando lo publiqué. Y en ese libro ya estaba todo el germen de mi literatura, toda esa desolación, esa melancolía, esa nostalgia por un mundo que conocí de niño que desapareció ante mi vista por las condiciones económicas en que quedó mi tierra al cerrar las minas de las Morras, y también por el abandono del mundo agrario, ¿no? Porque la tierra no daba para comer, y cuando la tecnificación agrícola de la segunda mitad de los años 60, de la década de los 60, pues salieron muchas familias también campesinas, pues que vivían en la sierra incluso, ¿no? En el monte, ¿no? En pequeñas casitas, y que ya sus hijos querían volar, irse a la ciudad y tal. También el sistema político de entonces, el tardofranquismo, favoreció mucho ese éxodo rural porque no le dio, no trajo industria a los pueblos, ¿no? Y la zona de Extremadura, el norte de Andalucía, el sur de Castilla-La Mancha, así, todo ese vértice del Valle de Alcudia de Ciudad Real, de Castilla-La Mancha, el Valle de los Pedroches de Córdoba y toda la zona de la Serena y la Siberia extremeña, zonas pobres, zonas marginales y olvidadas por la política y por las circunstancias de entonces, pues la gente tuvo que emigrar y buscarse la vida. Y de eso es lo que hablo siempre en mi poesía y en mi narrativa y en mi ensayo, de esa España olvidada, y se tuvo que resignar al abandono y a la desesperación de ver que su hijo y que su gente joven salía para buscarse la vida en la ciudad. Ese buscarse la vida en la ciudad también se refleja, aparece en Los perros de la eternidad, en el Ujú. premio Jaén de novela, en el cual podemos encontrar ese mundo rural y también esa sociedad, bueno, pues urbana desencantada, el emigrante de los años 60 que quería hacer fortuna en Madrid, sobre todo Barcelona, el País Vasco, pues se encontraba en muchas ocasiones con que ese El Dorado no era tal. Claro, luego vino ese desencanto, ese desengaño de que, como yo te decía antes, la gente no se iba a Madrid capital, corazón de Madrid, a tener grandes trabajos, no. La gente iba al cinturón industrial de Madrid, a los pueblos, pues como antes te comentaba, pues Pinto, Getafe, Fuenlabrada, muchísimos pueblos o grandes ciudades también. Y claro, pues tenía que coger trabajos precarios, trabajos que muchas veces era lo que la gente no quería, ¿no? Bueno, de alguna manera sufrieron mucho. Hubo gente que tuvo que vivir en casa, en pisos muy humildes, con trabajos de segunda o tercera clase, y claro, no era el dorado que ellos esperaban, y no todos, pero sí muchos sintieron ese desarraigo en el corazón de volver a su tierra natal, y que no pudieron cumplir porque es que en el pueblo no había nada que hacer, a nivel económico no tenían ya nada. Y se han vuelto gente ya jubilada, se han comprado su casa o la casa de sus ancestros, de sus abuelos, de sus padres, y vienen a veranear, o incluso hay algunos que se han venido a vivir al pueblo, pero ya con más de 65 y 70 años. Pero sí, fue un poco un desencanto, y ese desencanto que yo contaba en mi libro, El Valle de los Tristes, y en Los perros de la eternidad, que fue la novela que ganó el premio Jaén de novela, y que curiosamente la mitad de la novela es urbana, transcurre en Córdoba capital, y la mitad en el poblado del Soldado, que yo ahí la novela lo llamo, le doy un nombre mucho más literario, El Ahorcado, y como un poco un nombre de Far West o de western, y la novela tiene un poco también de western, de desencanto y mucho de mágico, ¿no? De ese ruralismo mágico que la crítica decía que había en mi obra, hablar de lo rural, pero también de lo mágico y de lo esotérico, que no era entonces tampoco muy común.
Con esas supersticiones que siempre nos encontramos en el ámbito rural, ¿verdad? Bueno, pues esos amaneceres que también destacas, ese sol que se pone, ¿no? En esos atardeceres La dehesa. en la dehesa. Alejandro, tú hace 30 años, cuando se publicó la primera edición de la dehesa iluminada, colaborabas con el diario Córdoba, y esto te ayudó muchísimo a la hora de insertar el género de la entrevista en los libros y bueno, pues donde hablabas de segadores, mineros, hortelanos, de herradores y bueno, pues toda esa galería de Personaje. personajes, de personas que vivían de la tierra, vivían de la tierra. Hoy en día, yo por ejemplo, que vivo en el campo de Cartagena, pues es una agricultura industrial, una agricultura intensiva, ¿no? Fíjate cómo hemos cambiado, ¿no? Porque además en el año 80, estamos hablando que se publicó la dehesa iluminada en el año 80, el trasvase del Tajo Segura llegó aquí en el 79. O sea, fíjate, estamos llegando y transformó completamente lo que es el campo de Cartagena, por una zona de secano y Ujú. ahora pues es todo lleno de lechuga, en fin, cómo hemos cambiado en estos 30 Claro. años, ¿verdad? Bueno, de todos modos, la agricultura en mi pueblo no fue nunca intensiva, claro. Eran pequeños minifundios, es decir, gente que tenía muy pequeñito terreno, tenía 10, 15 fanecas y las labraba primero con las mulos y con las bestias de labranza, con el arado romano, lo sacaban a mano, pues aquello conocí, sacar a mano, que era terrible, que era un trabajo desolador y luego la era y todo eso cuando ya llegó la tecnificación agrícola, como antes te decía, en la segunda mitad de los 60, pues ya cambió, ya llegaron las primeras cosechadoras, ya llegaron, bueno, pues se recolectaba de otra manera, el grano ya no tenías que segar, ya se acabaron luego las eras también. No sé, claro, fue seguir hundido en esa pobreza endémica a nivel económico de que el campo no daba, luego empezaron las subvenciones ya con el Fondo Social Europeo y todo esto, ¿no? La ayuda económica y subvenciones, pero bueno, allí no ha habido esa evolución como hay en Murcia, ¿no? Aquella tierra mucho más pobre, como lo es La Serena, son terrenos secos de dehesa o de llanura, donde se sembraba mucho el cereal, también hay mucho de zona ganadera, ¿no? De lo que es la oveja merina y tal. Y es otro territorio. Y en relación a lo que decían mis personajes, pues claro, ahí en la dehesa iluminada, que es la novela que me ha reeditado después de 3 décadas, la editorial Almuzara, ahí mi editor, Javier Ortega, apostó por reivindicar una novela que se adelantó en el tiempo, no lo digo yo, lo hizo la crítica, y que es algo obvio, se adelantó mucho tiempo a hablar de esa España vaciada, esa España rural, y de esa vuelta del hombre al campo, a la naturaleza. Porque en el fondo el protagonista de la novela de la dehesa iluminada es un periodista, es un ecologista que empieza a colaborar con la prensa cuando no había ni ordenador ni nada, desde una casita de campo, y tenía que ir a escribir su artículo a una revista ecologista de medio ambiente que había en Córdoba, ya colaboraba, tenía que ir a llevar al pueblo su trabajo y lo mandaba por correo, entonces no se conocía ni se preveía que iba a llegar el ordenador, era todo escrito, o todo era manuscrito, o en todo caso con una máquina de escribir, ¿no? Entonces, quizás todos mis personajes, mi obra, quiero decir, se alimenta de esas personas, como tú bien decías, de ese mundo agrícola y agrario. Ujú. ¿Nos podrías mostrar, Alejandro, porque creo que tienes ahí alguno de tus libros, Sí. Ujú. para quien no haya Bueno, visto? esta es la dehesa iluminada, Ujú. espérate, no sé si se verá un poco. Ajá. Está la portada de la dehesa iluminada. Esto es un libro también, estoy hablando todo de Almuzara y Berenice, que es la editorial. Este es Entre zarza y asfalto, que es un libro de prosa poética, de reflexiones y aforismos y poemas en prosa, que también habla de ese ir a caballo, mis reflexiones desde que vine a vivir a Córdoba, donde llevo 7 años, poemas sobre la ciudad, que es el asfalto, y Entre zarzas, que es mi pueblo y el lugar de la memoria. Y el más reciente es El óxido del cielo, que es el que cierra la trilogía del mundo rural, y que, bueno, también está en Almuzara, como todo lo que estoy publicando.
y que en verdad sí me gustaría decir que la trilogía del mundo rural es algo insólito en este país, porque ahora se está reeditando, pero yo empecé a escribirlo y a publicarlo hace ya 20 años, cuando tampoco nadie hablaba, hacía ensayos sobre el mundo rural. Entonces, tanto el viento de ruido como los años de la niebla y el óxido del cielo aparecieron hace ya mucho más de una década. Lo ha recuperado Almuzara para ponerlo de nuevo en movimiento y yo me siento muy orgulloso, muy feliz de haber escrito esa trilogía donde aparecen personajes, muchos ya no existen, muchos han muerto, como pastores, carboneros, herradores, gente minero, gente que vivió aquel mundo y que habla de una cultura y de un folclore, de unas tradiciones gastronómicas, habla de un modo de vida que ya no existe y que aquí quedará constancia por los siglos de los siglos en esta trilogía del mundo rural y que, bueno, en ese sentido creo que es insólito, porque no existe tres libros, que son tres libros de viaje, pero son tres libros de entrevistas con esas personas y donde se mezcla la narrativa, la poesía, la entrevista y el documento periodístico y también el viaje hacia el interior de esa cultura, pero también un viaje por el norte de Córdoba, por esos pueblos de los Pedroches y por el sur de Ciudad Real, también por el Valle de Alcudia, porque también hablo de gente de Chillón, que es el pueblo de mi mujer, junto a Almadén, y hablo también, el último sobre todo, Los hijos del cielo, hablo la paradoja del niño que fui, que conoció el cierre de las minas de Villanueva del Duque, y el hombre maduro que estando ya casado viviendo en Almadén, bueno, en Chillón, el pueblo que está al lado de Almadén, vi cómo cerraron también las minas de mercurio de Almadén, entonces vi esa, en la infancia y en la madurez, ese cierre de las minas y ese final de un mundo, digamos, de alguna manera. Alejandro, fíjate, a mí lo que también me impresiona es pensar que alguien como tú en aquella época también desarrollabas una actividad cultural, porque tu profesión estaba relacionada con la cultura en un ámbito eminentemente rural. Aquellos años serían complicados, ¿no? Para hacer cultura, para acercar la cultura. Cuéntanos un poco Sí. cómo desarrollabas tu labor. Bueno, pues es verdad, empecé a trabajar como técnico de cultura hace 3 décadas. Tuve la suerte de dar con dos políticos, dos alcaldes de pueblo que tenían un sentimiento y un amor a la cultura, y un amor infinito, que apostaron también otros más, pero sobre todo los que me buscaron para trabajar, puedo decir los nombres, era Enrique González Peralbo, que era un alcalde de la localidad de Astorga, un pueblo bellísimo del norte de Córdoba, y tanto Enrique como Rafael Moreno López, el alcalde de Añora, también un pueblo bellísimo, que se le celebran las cruces de mayo, que están declaradas de interés turístico nacional, lo que son de una belleza espléndida. Hay que verlo, las cruces de piedra y de granito, cómo se adornan, y las cruces interiores. Estoy hablando del pueblo de Añora, y también Doctor, un pueblo bellísimo a nivel arquitectónico y también por sus tradiciones, bueno, como toda la comarca de los Pedroches. Y fueron los que me contrataron para trabajar técnico de cultura, y ahí estuve 25 años hasta que, bueno, otra gente, otros políticos no veían la cultura o no apostaron por ella como estas dos personas, que son las que quería nombrar, y me fui, bueno, me fui, no, me vi sin trabajo y se dejó de apostar por la cultura en la comarca, en la Mancomunidad de los Pedroches, y me vine a vivir a Córdoba, pero aquellos años fueron difíciles porque había pocos recursos económicos, pero también quiero destacar que en los años 90, mitad de los 90, hubo una apuesta muy grande en la Diputación de Córdoba por la cultura y subvencionaron muchos proyectos, muy buenos proyectos como la muestra de cine rural que empezó y que era algo insólito, a la que acudieron pues gente como directores como Antonio Jiménez Rico, como Mario Camus, no sé, actores, gente guionista, eh, gente como también Manuel Vicente, el actor Manuel Alexandre, bueno, una infinidad de actores, de Víctor Erice, el director de cine. Entonces fue una muestra muy interesante, también una muestra de teatro nacional itinerante, donde vinieron de teatro clásico, venían grupos de toda España. Hubo encuentros literarios, donde vinieron también escritores, premios nacionales de literatura, premios Cervantes como Caballero Bonal, Antonio Camuneda, mucha gente importante, ¿no?, de las letras. Y fueron para mí años muy intensos de mucho trabajo, pero también
Me sentí muy a gusto porque tenía el apoyo de estas personas que antes dije y empecé, luego ya me fui descorazonando porque vi que ese interés por la cultura decaía por parte de los políticos, no apostaron tanto. De hecho, me quedé sin trabajo en la época más difícil de mi vida, con 56 años, pero bueno, no, solamente quiero guardar los buenos recuerdos de ese tiempo y de la gente que apostó por la cultura y que me dio esa oportunidad de trabajar en mi tierra para dinamizar la cultura de la comarca de Los Pedroches. Yo siempre quiero ser positivo. Por eso cito siempre a la gente que de verdad, que fueron los que iniciaron y que fueron los que me dieron esa posibilidad, que ya lo cuento también en mi libro de memoria, Los árboles que huyeron, también publicado por Berenice de Anzara. Hablo de cómo transformó mi vida trabajar como técnico de cultura y con la ilusión que empecé a trabajar en ese campo. Ujú. Estos años, estos últimos años que en los cuales resides en la ciudad de Córdoba, te estarán haciendo ver, lógicamente, esa dehesa, ese mundo rural de otra manera, además con el bagaje de la experiencia y sobre todo la calma y el sosiego que aportan los años, ¿no? Sí, La bueno, edad. la verdad que sí, yo me vine a Córdoba, como digo, me quedé en paro en el 2013, en el 2014, pues bueno, y bueno, y yo qué hacía en el pueblo, nos vinimos a Córdoba, mi mujer y yo, ella es maestra, profesora de GB, y nada, y yo, pues bueno, pues también hago aquí mis colaboraciones, mis pinitos, sigo escribiendo, coordino algún taller, bueno, algún club de lectura con el Ayuntamiento de Córdoba, hago también alguna cosa con Diputación de Córdoba, que sigo colaborando con el área de cultura, y bueno, pues agradezco siempre a esas instituciones, porque yo soy un hombre en paro, yo desde los 56 años, yo lo que pasa es que me agarré al ánimo que tengo, a la creación literaria, también gracias al grupo Almuzara, la editorial Almuzara y Berenice. Tuve la suerte de dar con esta editorial de Manuel Pimentel y con un editor también que para mí es un amigo, que es Javier Ortega, el director literario de Berenice, que apostó por reeditar mi obra y por editar libros nuevos míos. Y de hecho este libro que decía, Entre zarza y asfalto, para mí es muy importante, pues fue una apuesta de Javier Ortega, como también han salido otros títulos y saldrá, si Dios quiere, mi nueva novela para el próximo año y bueno, y eso me fue un acicate. Tropezar con el grupo Almuzara y apoyar mi obra literaria en estos años me ha dado mucha vida a nivel sentimental, íntimo y muchas ganas de seguir adelante. Ujú. Y tenía que reconocer eso, ¿no? Yo siempre hablo de lo positivo de la gente que me ayuda y que apuesta por mí, y en este sentido Almuzara, para mí en mi casa editorial de la actualidad y le tengo mucho que agradecer. Abundando en la personalidad de Alejandro, yo te he leído que por tu modo de ser y por tu carácter te sientes bastante extremeño y castellano. ¿Sabes? Tu escritura es húmeda, umbría, quizá te falta el calor, según te he leído a ti, en declaraciones tuyas. La leve textura y la luz del sur. Sí, es verdad que yo por mi carácter y también por el modo de ser de la gente de Los Pedroches, del norte de Córdoba, y como estamos limitando ya con La Serena, pues mi carácter sobre todo y el folclore, las tradiciones, la gastronomía de mi pueblo, de Villanueva del Duque. Bueno, pues yo en Villanueva del Duque siempre, cuando era niño, mis padres, bueno, nací en Villanueva del Duque, pero mis hermanos nacieron en Peñal Sordo, que es un pueblo de La Serena. Estuvieron viviendo mis padres en Peñal Sordo y mi hermano Manolo, mi hermana Victoria nacieron allí. Y no sé por qué, si es porque me engendraron ahí, viviendo mis padres allí, o por mi carácter. Yo, por ejemplo, tuve muy buena amistad con el cantautor Pablo Guerrero, que es de Esparragosa, de Lara, de un pueblo de allí, al lado del río Zuja. Aquella canción de que tiene que llover a cántaros, yo desde que oía esa canción veía que tenía un poco que hablar, y todas las canciones de Pablo Guerrero, y la gente de Cabeza del Buey, de Castuera, todos esos pueblos siempre me los he sentido muy cerca, como también he sentido muy cerca, no solo el sur de Extremadura, sino el sur de Ciudad Real, como el pueblo de Chillón de mi mujer, ¿no? Al que voy me siento pues como en mi tierra, con la misma costumbre muy parecida a la de Villanueva del Duque, de mi pueblo natal, o Almadén, o toda esa zona, ¿no? Entonces, digamos que ese círculo, como yo digo, ese vértice mágico donde confluye Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía, el norte de Andalucía, pues casi que una comarca o digamos una supracomarca en la que conviven muchas características muy armónicas que tienen mucho que ver unas con las otras
Y me siento un poco también por el carácter, el sur de Andalucía, la gente de Sevilla, de Huelva o de Cádiz tiene otro carácter distinto a la gente del norte de Córdoba, o al menos yo lo veo así. Yo me siento andaluz, por supuesto, que nací en Andalucía, pero tengo ese vínculo emotivo que me unce, metafóricamente hablando, al sur de Extremadura y al sur de Castilla-La Mancha, de Ciudad Real. Ujú. El paisaje, Alejandro, ese paisaje que tú también reflejas, el paisaje como alma del protagonista, como alma de los Pedroches y por extensión por el alma de la propia España, ¿no? Sí, porque los Pedroches, la comarca de los Pedroches es un símbolo de esa España rural, de esa España olvidada, pero no me refiero a olvidada ahora, sino ya a los años 60. Pozo Blanco, un pueblo que despegó gracias a una industria como la industria, la cooperativa COBA y tal, de la que vive mucho, donde trabaja mucha gente de la comarca, pero también el Valle del Guadiato. Yo, por ejemplo, cuando era niño, Peñarroya, Pueblo Nuevo, era un emporio minero y una ciudad, como yo decía, como Liverpool, donde la gente era modernísima. Yo era un niño, tenía 10 años, los años 60, yo vi en Peñarroya, Pueblo Nuevo, las primeras minifaldas, los chicos con el pelo muy largo, como Beatles y Rolling Stone, y las camisas floreadas que no se veía entonces, estoy hablando hace casi 60 años, no se veía en ningún sitio de los Pedroches, pero ya se veía en ese pueblo que era un pueblo minero. Pero siempre cuando llegó ya al final de los 60, se cerraron minas, se acabaron las industrias, pues fue una zona que se sumergió en una pobreza y un olvido del que es difícil salir, porque de hecho la España ya, esos pueblos ya estaban vacíos, bueno, vacíos en el sentido metafórico de que se estaban empezando a deshabitar, pero ese deterioro económico ha ido lentamente, lentamente, y en la actualidad es que no hay industria ni nada en los pueblos. Por eso la gente joven, en mi pueblo, Llanuar Duque, todos los pueblos de alrededor, pues la gente joven sale a buscarse la vida porque de qué se va a vivir, ¿no? En un pueblo muy difícil. El dato de paro de Peñarroya, Pueblo Nuevo, es desolador. De hecho, yo buscando documentación he visto que está en torno al 41% el paro que Sí, hay en esa localidad, ¿verdad? O sea, es tremendo, o sea, lo que tú cuentas. es Recuerdo raro, cómo era esa pequeña ciudad claro. y en lo que se ha convertido. Sí, porque vivía muchísima gente de la mina y ahora el 40%, no sé, pero puede ser que haya un 30% de mineros, de gente joven que quedó en paro y que están cobrando su pensión, que son los que subsisten con su familia ahí en ese pueblo, pero gente que ya no hay industria, ya no hay nada que hacer allí, ¿no? Entonces, ahí sí que se percibe en Peñarroya, por lo nuevo, esa desolación del paro y el de no tener industria, no tener la gente joven que hacer allí en esa localidad, pues como en otra del Valle de Guadiato o el Valle de los Pedroches. Ujú. Alejandro, te hablaba yo, te incitaba a que hablaras del paisaje y el campo, entresacando aquí un pasaje de esa iluminada, Abundio, ese pastor entrañable. Dices tú aquí, para Abundio el campo es su segunda madre, su mujer. De él se amamanta, con él vive y convive diariamente, con él sueña y acaricia sus senos, las colinas, y besa la infinita dulzura de sus labios, las fuentes transparentes. Para Abundio es su segunda madre y bueno, en realidad debería serlo para todos, ¿no? El campo es nuestra Sí, segunda madre, que además cuando nos hacemos mayores, todos intentamos, fíjate, yo te he comentado que yo vivo en el campo de Cartagena, pero soy madrileño. ujú, Y claro, muchos madrileños buscamos un pueblo, sí, ansiamos tener un pueblo. la raíz, claro. Eso, de alguna manera, el protagonista de la dehesa iluminada, este periodista, lo que busca es la raíz. De hecho, vuelve no al pueblo ya en sí, que vuelve a su pueblo, que es Vereda Blanca, que, bueno, puede ser Villanueva del Duque perfectamente, un topónimo que utilizo para no poner mi pueblo, pero físicamente es mi pueblo. Y vuelve a una casa de campo que está inspirada en la casa de mi abuelo materno, y ya vuelve a la casa de su abuelo, la reconstruye y desde ahí rehace su vida en contacto con la naturaleza, escribiendo un diario ornitológico, y a un periodista que vuelve buscando su raíz, como digo, hace ya más de 3 décadas. Y es lo que dice, cuando llega a una edad
o gente sobre todo que está viviendo siempre en la ciudad, necesita ese reencuentro con la madre tierra, sobre todo si es de pueblo y ha nacido en pueblo. También hay gente que ha nacido en la ciudad y que echa de menos, añora esa raíz, ese vínculo con la naturaleza. Y yo creo que hay que reivindicar, no me refiero ya a nivel económico, de trabajo y tal, sino regresar a la naturaleza, el contacto con el medio ambiente y ese respeto que a mí no me sirven los ecologistas de salón, estos que se quedan en la pura teoría, no, no, a mí me interesa la práctica, ¿no? La gente que respete el campo, que lo valore y también desde arriba, desde los que están por encima de nosotros, que traigan industrias que respeten esa naturaleza, pero que den, que traigan algo, ¿no? Alguna vida a esos pueblos que se están quedando vacíos porque no tienen de qué, se están secando porque no tienen de qué alimentarse, a qué agarrarse para subsistir y salir adelante. Y no sé, yo creo que si no volvemos a la naturaleza y a la madre tierra, pues estamos perdidos. De hecho, ya lo estamos viendo, ¿no? Como está todo. Ujú. Y ese ámbito de esos pueblos de campo que, por ejemplo, pues fíjate, yo lo pongo en relación con pequeños pueblos de la zona de Levante que han ido asumiendo población, han ido creciendo oye, pues hay pueblos que han perdido su personalidad porque de hecho han eliminado, por ejemplo, árboles y han colocado asfalto. Esos pueblos que tenían pequeñas casas, casas con sus patios. Esas casas se han derribado y se han convertido en bloques de viviendas Qué locura. en pueblos de 3 4 5 mil habitantes, que es un disparate. Todo lo que hemos estado haciendo durante estos años. Mira, en los árboles que huyeron, tú dabas un regreso a tu infancia, a la juventud, Uh -huh. y para finalizar el trayecto en 1994, año en el que desapareció el último de los eucaliptos Sí, que formaban la hilera que daba la bienvenida a tu pueblo, ¿no? la entrada En al el, pueblo. en el fondo, yo lo veo como un gran reflejo, una gran metáfora de lo que pasa en España, ¿no? Estamos quitando árboles, estamos quitando medio natural Sí. para echar asfalto en muchos pueblos de España. Totalmente de acuerdo. Mi pueblo le daba a su fisonomía, la entrada al físico de Villanueva del Duque era esa entrada que había, tanto por el oeste como por el este, es decir, por oriente y por poniente, una hilera de eucalipto que yo llamaba la cueva del eucalipto. Cuando yo era niño me asomaba iba a la casa de mis abuelos paternos que vivían al lado de la carretera y me asomaba y yo veía como los árboles en la lejanía del eucalipto conformaban la fronda de las hojas, formaba una especie de cueva, ¿no? Y claro, y eso le daba un sentido poético y hermoso y ecológico, si queremos, la entrada al pueblo. Y cuando los quitaron, el pueblo se quedó como desnudo y se quedó un poco vacío, es como si le hubieran quitado la cabellera esa que lo mantenía cubierto y lo cubría en el invierno del frío y metafóricamente también el verano le daba sombra y lo libraba un poco de la calor. Y sí, en la fisonomía de los pueblos pues no se respeta muchas veces y se hacen barbaridades de tipo arquitectónico y se acaba rompiendo su físico, su fisonomía, su perfil arquitectónico y me parece que es una barbaridad, creo que sí. Ujú. Regresando a la dehesa iluminada, a mí me ha interesado mucho el tratamiento que haces del mundo de la familia, porque esta vuelta del protagonista al pueblo, esa relación que tiene con su hermano, por ejemplo, también me resultó muy interesante la relación que tiene con la Sí, muerte. Y bueno, pues esa alergia que tiene a determinadas cuestiones relacionadas con la muerte. No quiero desvelar mucho sí, del libro por si alguien no lo ha leído. La familia, fíjate, entra sacado aquí, dices, algo falla en nuestras relaciones, está diciendo el protagonista. Tal vez el egoísmo o la ambición, la incomprensión, los malditos intereses o la envidia sean los motivos que nos han distanciado, que distancian a los amigos y a la familia, ¿verdad?
en el medio rural, donde además hay menos habitantes, donde las Menos relaciones visible. humanas tienen que Claro, ser más directas, se aprecia. En el fondo, bueno, es una gran metáfora también de lo que sucede en España, ¿no? Éramos un país, bueno, seguimos siéndolo, ¿no? Un país familiar. Fíjate, si no hubiera sido por la familia en la crisis de 2008, es verdad. esos abuelos que mantuvieron a la familia con sus pensiones, que siguen haciéndolo todavía. Y sigue ocurriendo. Mm. Sí, para mí la familia tiene un sentido de armonía, de unión, de protección a todos los miembros de ese germen que es la familia, el germen social del que nace la sociedad. Y ahí quiero un poco metaforizar sobre el tema de cómo a nivel general pasa en las grandes ciudades, pasa en todas las partes. Las relaciones familiares se suelen deteriorar cuando empiezan los intereses de tipo económico, la envidia, la rencilla, esa España atávica, esa España rural donde los primos o los familiares aparecen muchos dramas rurales, ¿no? De cómo se mataban por un trozo de tierra y cómo se peleaba y cómo discutían y todo. Y entonces yo quiero, bueno, no quiero, yo tengo una imagen de la familia mucho más armónica, más a nivel espiritual y sentimental, esa comunión de sentimientos de que si le pasa algo bueno, por supuesto, a tu hermano o a tu primo o a tu tío o a alguien, pues tú debes alegrarte de ello, ¿no? Bueno, yo soy una persona que tengo un rarísimo defecto, pues yo no lo llamo virtud, para mí es un defecto, que es que no envidio a nadie, no conozco, no sé lo que es la envidia. Yo le pasa algo bueno a alguien, ya puede ser mi mayor enemigo, aunque no creo, no enemigo, alguien que me caiga mal, y me alegro infinitamente. Y mucho más si algo bueno le pasa a algún familiar mío o a un vecino. Admiro, yo no envidio, yo admiro a los grandes escritores, le dan un buen premio a un amigo o a un escritor y me alegro infinitamente porque comparto esa alegría, esa felicidad, ¿no? Entonces yo miro la familia más desde el punto de vista sensitivo y espiritual. Y entre los amigos, si empieza la envidia, empiezan los rencores y tal, y se acaba, ¿no? Se acaba esa amistad y en la familia pasa igual. Entonces quiero dar en la novela sentido de armonía, poniendo esa rencilla que a nivel metafórico ocurre en todas, desde siempre, desde la historia ha ocurrido en cualquier familia. Pero la familia es el germen de la sociedad y yo creo que tenemos que dar el sentido que de verdad tiene, ¿no? Para mí es importantísimo, esas relaciones familiares. Alejandro López Andrada, poeta, narrador, ensayista. También te he leído en una entrevista que dices, cuando escribo poesía, escribo de mi mundo. Y cuando escribo novela, aparece la magia del mundo rural que conocí, el contacto con el más allá, las leyendas mágicas, las creencias, las supersticiones. Sí, es verdad, cuando escribo poesía, escribo de mi mundo interior, escribo de lo que he sido, de lo que soy y de la sustancia que me rodea y que me empapa a nivel espiritual y a nivel anímico y a nivel de alma. Digamos también que interiorizo el paisaje, el exterior, ¿no? Mi poesía es muy interior, es decir, no describo, sino que mi yo se mezcla, se funde con la naturaleza. En ese sentido, mi poesía es muy romántica, pero no romántica en el sentido del romanticismo español de Becker, sino romanticismo alemán de Hölderlin, de Novalis, de los románticos alemanes. Mi poesía en eso es muy europea, ¿no? Porque la naturaleza la asumo hacia adentro, la vivo desde dentro. El paisaje para mí está vivo y lo interiorizo. Es la visión que tengo desde niño de la tierra. Y luego cuando hablo de las novelas no hablo tanto de mí, que también, sino de los personajes que he conocido y del exterior. Mi novela se vuelca siempre hacia el exterior, aunque también hable de interioridades. Y mi poesía soy el yo, mi yo en contacto con la naturaleza que me rodea. Ujú. La pandemia también te he leído que te hizo escribir más poesía. Te has Sí. reencontrado, bueno, nunca abandonaste la poesía, pero digamos que bueno, pues has tenido una comunión más intensa con la poesía, ¿verdad? Bueno, durante el confinamiento me quedé paralizado, no podía ni leer, no me concentraba en nada, era tan grande el dolor y la desesperación y todo lo que tenía, desesperanza y la amargura que había, que es que no entendía lo que me rodeaba. Entonces no escribí nada, pero a posteriori, durante el verano, ya después del confinamiento y durante este otoño pasado y hasta hace poco tiempo, pues he escrito más poesía que nunca. Digamos que hubo un dique durante el confinamiento y la entrada del coronavirus, de la maldita pandemia, todo el dolor y todo el sufrimiento de ver a gente que uno quiere sufrir,
lo que te decía antes, si a alguien le va bien la vida, yo me alegro, y si la gente sufre ese dolor, lo asumo como algo mío, no puedo evitarlo. Lo pasé tan mal que estuve paralizado, y al salir un poco de esto, cuando la gente hemos empezado todo un poco a respirar, a alcanzar de nuevo, intentar recuperar la normalidad, es cuando he escrito muchísima poesía. De hecho, he escrito 2 poemarios, que eso no me pasaba nunca, y llevaba mucho tiempo sin escribir poesía, y he escrito 2 libros distintos que tienen de alguna manera, tanto el uno como el otro, una relación con lo que hemos vivido. Alejandro López Andrada, con quien hemos tenido el placer de compartir estos minutitos que a mí se me han pasado, Alejandro, A en mí un también. suspiro. Mira, yo antes de despedirme quería leer bueno, pues, unas frases que te reflejan, que te identifican por parte de, bueno, pues alguien muy apreciado por ti, que es Caballero Bonal, a quien tú calificas Maestro. como tu padre literario, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues López Andrada, dice Caballero Bonal, permanece fiel a su singular paisaje literario. Crea un bellísimo trasfondo poético que, cuando el discurso narrativo lo demanda, no desdeña los coloquialismos y giros populares. A mí me ha encantado eso de los giros populares, Alejandro. Un valor que se acentúa gracias a una adjetivación precisa, estoy plenamente, absolutamente de acuerdo, y de penetrantes matices expresivos. Así es como califica, es muy complicado calificar Claro. el genio creativo de alguien como tú, ¿no? En apenas cuatro líneas, pero yo Yo creo creo que que lo ha definido claramente. sí, yo me veo muy identificado lo que dijo ahí Pepe Caballero Bonal, para mí un maestro, uno de los mejores escritores del siglo XX, de este siglo XXI, de nuestro país, uno de los grandes, pero uno de los grandes a la altura de Juan Ramón y de Lorca, de Cernuda, un gran escritor. Premio Cervantes lo tuvo todo, y sobre todo fue un gran hombre, además de gran escritor, una gran persona a la que tuve suerte de conocer, de muy buena amistad con él, y que me apoyara y que apoyara mi obra poética y literaria, la definiera de ese modo. Para mí es un orgullo, una satisfacción enorme. Me siento muy feliz, de verdad, de que él dijera eso de mí, de mi modo de escribir. El orgullo y la satisfacción ha sido la mía de haber podido compartir este ratito contigo, Alejandro. Y pues desearte todo lo mejor, desear que no pares, porque, hombre, yo cuando decías que habías sido un hombre durante mucho tiempo en paro, pues ya quisiera yo estar en paro y ser tan creativo. No, la verdad que escribo mucho, y bueno, lo que estoy haciendo siempre está en relación con las letras, los clubes de lectura, hacer cosas de estas que siempre estoy dinamizando, a la cultura, la lectura, y también estoy trabajando, que es lo que tú dices. Gracias a Dios tengo cosas en las que entretenerme, que no es poco como están estos tiempos. Lo dicho, ha sido todo un placer estar aquí contigo y espero Igualmente, Emilio. que no sea la última ocasión en la que aprendo de ti. Yo tengo la sensación de que nos conocemos toda la vida, Emilio. Es un placer también, y agradezco la magnífica entrevista que me has hecho y esta oportunidad de estar en este Festival de las Letras en Murcia, este es el Libri, y agradecer a la organización esta oportunidad de hablar contigo. Me parece una persona entrañable, y ese sentimiento de que nos conocemos siempre. Ha habido mucho feeling, te lo agradezco de corazón, Emilio. Gracias de verdad. La gente que amamos la literatura y sobre todo la vida, Sí, pues la vida. la vida. Conectamos. Al final ese fluido nos conecta. Gracias de verdad, Emilio. Gracias. Alejandro, un abrazo inmenso. Igualmente, un abrazo fuerte. Gracias.